Buen día, voy a presentar brevemente la píldora para revisar lo que es el diagrama de componentes. Y pues acá tengo un ejemplo de Microsoft en un software que se llama Visio, en donde podemos hacer esos diagramas especialmente para integrarlos a Visual Studio. Me gusta esa forma de presentar los diagramas. Los componentes son unidades modulares que pueden reemplazarse dentro de un software como si fuera un elemento de Lego, en donde las piezas pues ensamblan, en este caso a través de los diferentes puertos, y podemos escalar el desarrollo para integrarlo con otras herramientas dentro de la organización o con otras herramientas a las que la organización les debe entregar información o que le entregan información a la organización. Entonces aquí pues hay unos ejemplos. La invitación es a que revisen esa fuente. Miramos por ejemplo esta flechita, pues permite hacer zoom al diagrama. Cuando usen Visio lo notarán, en donde tengo un software compuesto por dos componentes: el componente del cliente en el servicio web y el componente de la cocina, también un servicio web, y se comunican a través de las órdenes con el servicio de la comida, y también podría comunicarse con el componente de autorizaciones de pagos. Aquí vemos otro elemento, por ejemplo si le dan clic a Web Service de la cocina, en donde se observa también lo que les he mencionado varias veces, de que un componente puede tener por dentro otros componentes, así como hablamos de que un caso de uso se puede especializar o una actividad dentro del diagrama de actividades puede representarse con otro diagrama de actividades. Y pues acá muestran que ese diagrama de componentes está siguiendo un diagrama de secuencia para representar el proceso de ese servicio. Acá pues estaría el diagrama del proceso que se da, hablando de esa coherencia de la que varias veces he mencionado. Supongamos que ya la empresa que va a desarrollar el software tiene muchos componentes software desarrollados que quisiera integrar. Entonces el elemento básico se representa a través de los puertos, cada componente a través de los puertos. Yo voy a suponer acá que mi componente tiene puertos para comunicarse, por ejemplo, con otras tres aplicaciones, en donde hablamos de que expone los servicios de información o los recibe. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, de un componente de nómina que puede recibir los terceros de una contabilidad, información para el software de bancos, y que puede interactuar, por ejemplo, con el módulo de dotaciones dentro de la organización. Puede estar operando, por ejemplo, el manejo de proveedores o pedidos. La tesorería podría estarse moviendo con los bancos, y el software podría entregarle información, por ejemplo, de nómina a los contratistas, por ejemplo, a una empresa petrolera a la que se le está prestando el servicio. Y pues podríamos hacerle un zoom al módulo de nómina, que podría ser también un diagrama de componentes, y tener, por ejemplo, un componente para la nómina que se comunica con un componente para la gestión de empleados, para la parametrización de los empleados, que está recibiendo los datos que podría estar entregando los datos a contabilidad. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el módulo de nómina, desarrollado también por componentes
Tendríamos, por ejemplo, el módulo de inicio de sesión, es con el que se puede operar. Y así podríamos estar organizando nuestro software a través de los diferentes componentes que podríamos tener. La invitación es a que los software que se desarrollen ojalá generen componentes para los software futuros en nuestra organización. Muchas gracias.